capítulo 12 de Hechos 13. Vamos a Hechos 13. Nos fuimos para Chipre y bueno, vimos todo lo que conllevó la ida a Chipre con aquel mago y cómo Pablo, bueno, lo enfrentó. Pues ahora Pablo decide salir de Chipre y llegar a Pisidia, a Antioquía de Pisidia. Amén. Voy a poner el mapa aquí también. Aquí está, es igual. Aquí sí, los que pueden verlo, pues Pablo estaba aquí en Antioquía, de este lado, y se fue a Chipre, aquí donde está, aquí. Chipre sigue siendo Chipre todavía, ¿sí? Así, y aquí era donde se encontraba, en este lugar, y luego de aquí ahora se emprenden en un viaje para acá. Ellos pasaron por aquí de pasada, pero se instalan aquí. Y aquí es donde están ellos y de lo que vamos a ver en esta noche en Antioquía de Pisidia. O sea que si vamos a leer el verso 13. ¿Alguien que quiera leerlo? Lo voy a leer yo para comenzar como siempre. Dice, habiendo zarpado de Pafos, o sea, estaban aquí en Pafos, en Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, que viene siendo esta parte aquí, en la puntita de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, de Perge, luego subieron aquí a Antioquía, y aquí es donde nos vamos a estacionar en esta noche, en nuestro viaje, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Amén. Entonces vamos a ir comenzando y estudiando hasta donde vamos a ver estos dos versículos primeramente. Dice que ellos salieron de Pafos, que es en Chipre, llegaron a Perge. Dice que Juan se apartó de ellos. ¿Saben? Ahora sí saben quién es este Juan. Lo dijimos la semana pasada. ¿Quién es? Juan Marcos. Amén. Los que habrán venido siempre, se deben de acordar un estudio que hicimos sobre la vida de Juan Marcos. ¿Se acuerdan? En una noche estudiamos la vida de Juan Marcos. Quien escribió el Evangelio, que es lo que le comenté la semana pasada. Pudiéramos preguntarnos razones de por qué Juan Marcos se apartó de Pablo. Pues no sabemos, pero podemos sí hacer suposiciones de acuerdo a lo que la Biblia nos dice de la vida de Marcos y de lo que era el viaje. Pudiéramos pensar, no podemos decir con ciencia exacta de decir se apartó por esto, pero a través de lo que la Biblia nos da, podemos tratar de entender la situación de Marcos. Vamos a ver algunas cosas. ¿Quién era Juan? Era Juan Marcos. Marcos, quien escribió el Evangelio, lo pongo nuevamente. Las razones por las que se aparta no están claras y no vemos más rastro, como le he dicho. Sí sabemos que Pablo en su segundo viaje misionero no quiso llevarlo. En Hechos 15, de 37 al 39, vamos a verlo, porque aquí él se aparta y luego vemos, para ver la situación, y vamos a decir Hechos 15, 37, 39, Pablo nuevamente no quiere llevar a Juan Marcos. Entonces, vamos ya diciendo algunas cosas. La ida de Marcos, de ellos dos, parece que dejó alguna secuela, por lo cual Pablo no quiere llevarle nuevamente. Juan 15, 37, 39 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que se había apartado, el mismo, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí ya ven que se llamaba Marcos también. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, podemos decir, de que la salida de Juan Marcos de este escenario de misiones no fue muy buena, porque luego Pablo dice, no, tú no vas conmigo. Vamos a ver algunas razones que pueden haber hecho de que Juan Marcos se vaya. Número 1, puede que Juan Marcos la Biblia nos enseña de que era un chico adinerado. Eso sí, lo podemos ver y no sé si se acuerdan porque lo vimos. Puede que un niño, un jovencito, como era Juan Marcos, se encuentra lejos de casa, extraña el calor de mamá, la comodidad de casa y dice, yo me vuelvo a mi casa. Esto realmente de las misiones es un poquito fuerte, podemos suponer. Eso, ¿cómo lo sabemos? De que Juan Marcos era una persona adinerada, acomodada. Eso está en Hechos 12, vamos a ir allá desde el 11 al 14.
Es importante de que veamos esto porque es parte incluso de lo que es la travesía de los apóstoles. Hechos 12 del 11 al 14. ¿Alguien que quiera leerlo? Hechos 12 del 11 al 14. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿De quién era la madre? De Juan. Esa es la madre de Juan Marcos. ¿Sí? El que tenía por sobrenombre Marcos, Bueno. donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Amén. Hasta el 14. Entonces, si nosotros estudiamos y analizamos la casa donde Juan Marcos vivía, primeramente hay una criada, se llama Rode, va a abrir la puerta. La segunda cosa es de que hay un patio. Por lo regular, las casas de los ricos eran las casas que tenían un patio. O sea, si se dan cuenta, dice que ella corrió a dar la noticia. Va a abrir la puerta y corre. Hay un espacio de tiempo entre la entrada y el lugar donde ellos se encontraban. Una casa donde había una buena terraza delante, una puerta, una casa enorme, no la típica casa que tú entras y ya automáticamente donde Jesús entraba estaba ya sentado en la sala. Estoy compartiendo, permiso. Está ya sentado en la sala, sino de que aquí hay una distancia. Y también otra cosa que podemos entender, que la casa era grande porque Pedro, golpeaba y los demás no le oían. ¿Quién tiene que darle el mensaje a ellos de que Pedro está a la puerta? La muchacha. Si no, cuando Pedro toca, automáticamente ellos se dan cuenta porque la casa es pequeña. Entonces, esto nos da a entender de que Juan Marcos era un chico que tenía una vida acomodada. Y es su primera experiencia fuera de casa, por decirlo así, con algunos problemas. La otra razón que pongo yo, viendo en el mapa, quizás Juan Marcos dijo: esto se está complicando, antes de que entremos más adentro yo me retiro. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos están aquí, en Chipre, ¿sí? Y ya van a salir hacia Perge y lo que le espera es entrar toda Asia y hacia Turquía, hacia adentro. Quizás él dice: de aquí estoy más cerca de devolverme a Jerusalén que entrar hacia adentro. Esa puede ser una razón y decide mejor volver a casa ahora antes que tarde, antes que la cosa se complique de estar más adentro. La otra razón se puede poner también es que el evento o la situación de Limas, el mago, que pasa anteriormente, quizás fue una situación complicada para él. No había visto el poder de Dios manifestándose, ve a un ciego, a un mago, volviéndose ciego y ve todo aquel escenario y puede también que esto lo haya afectado. Y la otra razón que digo yo que descartamos es que se haya enfermado. Quizás podemos decir: se enfermó Juan Marcos, que quiso volver. Pues yo pienso que no, porque Pablo era muy condescendiente con los que estaban enfermos. Además, vemos de que Pablo no quería ir con él. Hubo alguna razón que no fue una razón justificada de que Juan Marcos se devolviera del viaje misionero. Entonces, Pablo era muy condescendiente con los enfermos. Por ejemplo, en Filipenses 2, del 25 al 27, vemos cómo Pablo habla de Epafrodito, quien era el pastor de la iglesia de Filipenses, y cómo se refiere a él. O sea que pudiéramos decir: pero cuidado si se enfermó. No pudo haber sido esto, porque hubo una situación con Epafrodito luego. Filipenses 2, del 25 al 27. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado. ¿Quién enfermó? Epafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea que Pablo era un hombre de Dios, que alguien o algún ministro se enfermaba, pues tenía la
la delicadeza o la paciencia de no ser tan severo luego. Vale, vamos a entrar en materia. Verso 14 dice que pasando de Perge, volvemos a capítulo 13, verso 14. No, Hechos 13. Hechos 13, 14. ¿Lo tienen? Dice el verso 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Un viaje misionero como este de Pablo, en un versículo no queda plasmada toda lo que es la travesía, problemas que tuvo para poder llegar a este lugar, Antioquía de Pisidia. Una de las cosas que ellos tuvieron que hacer fue atravesar el río Cestro, por ejemplo. Dice que para poder llegar de este lugar, pasando Perge, para poder llegar aquí Perge y poder llegar hasta Antioquía, había que atravesar el río Cestro y había que ascender a más de 1000 metros de altura. O sea que leer ese versículo 14, muy literal, no deja toda la connotación de lo que conllevaba esa travesía que ellos hicieron desde aquí hasta aquí arriba. Y quizás, digo yo, por eso sustento, en mi teoría solo digo yo, no el Señor, de que probablemente Marcos conocía, digo yo, hacia dónde iban, y dicen, lo que viene es fuerte. Además, la ruta era peligrosa porque bandidos locales atacaban a las personas que iban atravesando estos lugares. Esto era normal en las travesías, y Pablo se tenía que enfrentar a estas cosas. Incluso, si vemos en 2 de Corintios 11:26, donde Pablo habla de los problemas que ha tenido en su viaje misionero, una de las cosas que él menciona, que podemos pensar que se refiere o a este lugar o a otro, es que es atacado por bandidos, dicen, en problemas de muerte y en todas estas cosas. Entonces, vamos a ver 2 de Corintios 11:26. ¿Alguien que lo quiera leer? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Amén. O sea, entre bandidos, entre el desierto, y podemos decir de que en este caso Pablo, atravesando desde aquí hasta aquí, pues se vio en esta situación, siendo perseguido, o bueno, no que le persiguieron, pudo haber sido, no lo sabemos, pero sí de que eran rutas peligrosas y él tuvo que atravesarlas. Vamos a leer el verso 15, Hechos 13, versos 15 y 16. ¿Alguien que lo quiera leer? Hechos 13, del 15 al 16. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que tenéis a Dios, oíd. Amén. Amén. Bueno, era costumbre en la ley judía de que si había algún invitado en el pueblo, esto fue lo que sucedió simplemente, y en la sinagoga, pues se entendía de que pudiera traer alguna palabra de Dios. Era normal darle las escrituras para que la leyera también, o si no, de que hablara la palabra que tenía para el pueblo, que trajera el mensaje, que diera el mensaje que traía. Eran judíos, eran creyentes, y eso era lo que se estaba haciendo, cumpliendo con una tradición. Si ustedes, por ejemplo, estudian la vida de Jesús y cuando comienza su ministerio, por ejemplo en Lucas, no tienen que buscarlo, 4:16, dice que Jesús, llegando desde Nazaret a su tierra natal, volvió, entró al templo y se le dio para que leyera. Y dice que él leyó el profeta Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y luego se sienta, la gente se quedó esperando a ver. Pues pasó prácticamente lo mismo con Pablo. Llega a un sitio y se quiere de que trate de explicar o de hablar qué tiene de parte de Dios para ese lugar.
Fue lo que Jesús hizo, y más tratándose, cuando él lee Isaías, donde está esta palabra de que es una palabra profética de ese libertador que va a venir a liberar el pueblo, y Jesús lo lee, a ver qué va a decir, si es que ya el Mesías viene. Y Jesús entonces es peor, dice, esa palabra se ha cumplido hoy. Y están todos así mirando a eso. Pues tenemos el Salvador, el que va a libertar a Israel del cautiverio romano, que era lo que el pueblo judío esperaba. Y Jesús lo que va a libertarnos a todos es del pecado. Vamos a ir entonces ya entrando en un poquito más. Vamos a ir metiéndonos. Vamos a tener que leer, porque aquí comienza el discurso de Pablo, y como le puse hoy al título de nuestro viaje, que se llama El mensaje de la gracia de Pablo en la iglesia de Antioquía. Entonces, tenemos que leerlo, porque es Pablo ahora mismo donde predica el mensaje de la salvación a los judíos, y él lo hace desde el 17 al 43. Tenemos que leerlo porque si no nos lo saltaríamos, y vamos a destacar los versículos importantes del mensaje que él ha dicho. ¿Alguien que quiera leerlo? Que se prepare. Desde el 17 hasta el 43, bien largo, pero tenemos que leerlo. Alguien que vea bien, que vea bien. Si quiere yo lo leo, ¿eh? Alguien que vea bien. Amén, lo voy a leer. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensabais que soy? No soy yo él. Mas he aquí que viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galicia a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles
les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. ¿Seguía? Bien. ¿Cuáles son los textos principales de este discurso? ¿Se acuerdan de este discurso? ¿A quién se acuerdan? ¿Quién hizo alguno parecido? Dígalo, hermana. Pedro. Un discurso parecido también cuando comienza su ministerio. ¿Cuáles son los versículos principales del discurso de Pablo? Este podríamos decir que es el discurso de Pablo. El verso 27, personaje central, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a quién, a Jesús, personaje principal del discurso. Versículo 29, todas las cosas que de él estaban escritas, el verso 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. La muerte de Jesús estaba escrita y se cumplió la profecía. La ley, o sea, era importante para los judíos. Acuérdense que el Evangelio de Mateo es escrito para los judíos. ¿Y qué trata de hacer? Demostrar que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. Por eso el Evangelio más grande y más asentado en cuanto a las profecías es Mateo. Porque al judío le interesaba saber si realmente el Mesías tenía que venir y tenía que ser profetizado de la palabra. Por eso Pablo dice, el verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que estaban de él escritas. Primera cosa, Jesús es el personaje. 2, viene porque se cumplen las palabras de Dios, se cumplen la profecía. 3, verso 30, resucita, mas Dios le levantó de los muertos. Personaje central. Viene por la palabra, resucita, no muere. Y verso 38, ¿qué da el Jesucristo? Sabéis pues que en estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué? Perdón de pecados. ¿Y qué está haciendo Pablo con esto? Quitando la ley del medio. Poniendo a Jesús como personaje principal, se cumplen las escrituras y da perdón de pecados y hay resurrección en él. Un punto muy importante porque acuérdense que la gran mayoría de los judíos que eran fariseos. ¿Y creían en qué? En la resurrección. Entonces el mensaje de Pablo de la gracia ahora lleva los 4 ingredientes que necesita el pueblo escuchar. Y eso es muy importante para aquel que quiere ser misionero o predicar la palabra, de acuerdo a donde tú te encuentras, que la gente necesita saber para que se conviertan al Evangelio. Hay un problema, hay un asunto cultural cuando tú llegas, aunque el mensaje es el mismo, pero tú tienes que saber cómo le abordas. Por eso Pablo decía, yo al griego me hago griego, al judío, judío, y al gentil, gentil. Saber cómo tú llevar el mensaje que puede impactar y pueda cambiar la vida. Si le vas a predicar a un musulmán, no es igual que le prediques a un latino. Tienes que saber cómo puedes desmontar sus creencias en base a lo que enseña la palabra de Dios. Y lo que Pablo está haciendo, desmontando la ley en ese momento en la vida de aquellas personas que se encuentran allí. Ahora, ¿a quiénes Pablo les hablaba? Y esta parte es, ya vamos a ir, siempre digo, vamos a ir como si lo que dijéramos no es importante, pero vamos metiéndonos más y más en el tema. ¿A quiénes Pablo les hablaba? Sí, pero hay más. Ahí es donde vamos a entrar. A ver si tengo algo por aquí. Bueno, lo tenía aquí los textos principales. Hago la diapositiva y luego no me acuerdo. Aquí están los 4. Verso 27, el personaje central, la resurrección y el perdón de los pecados. O sea, la abolición de la ley, quitar la ley. Esos son los 4 versículos principales. Usted puede sacar más, puede tener más, pero entendí yo estos 4 versículos principales del mensaje de Pablo. Entonces aquí es donde entramos la estructura. Le iba a poner división, como porque no era una división específica de que la gente estaba dividida, sino que estaba sectorizada. Y aquí es donde vamos a entrar de a quiénes Pablo le estaba hablando en su mensaje. Le estaba hablando a judíos varones israelitas, ¿sí? Verso 16, ¿qué dice el verso 16? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Jehová, oíd. Oíd. Vale, y el verso 26, ¿qué dice? ¿Sí? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Entonces, entre ese grupo estaban los varones israelitas.
Siempre lo leemos, pero hay más personas en el grupo. ¿Quiénes están ahí en el grupo? Los segundos son los prosélitos. Verso 43. ¿Alguien que lo quiera leer? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. ¿Saben quién eran los prosélitos? Estaban ahí dentro y están dentro de los judíos. Los prosélitos es un prosélito justo, es un gentil convertido al judaísmo que respeta todas las doctrinas, y preceptos de la economía judía y era considerado un miembro pleno de la comunidad. Era circuncidado y sumergido en el mikveh y participaba de los sacrificios del Pesaj. O sea, era un gentil que se había convertido al judaísmo, era circuncidado y era llevado incluso sumergido en el mikveh. Era un ritual que ellos hacían para hacer los judíos, y la parte del Pesaj era también que hacían todas las fiestas. O sea, yo como gentil podía convertirme en judío. Esto se le llamaban los prosélitos y estaban ahí en el grupo de Pablo. ¿Quiénes más estaban en ese grupo? Había más. ¿Alguien lo notó? ¿Dijo alguien algo? A ver. ¿Quiénes? Los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Versos 16 y 26. Lo menciona Pablo 2 veces en su discurso. ¿Alguien que quiera leerlo? El verso 16. Dice, lo leo yo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas, ¿y quiénes? Y los que teméis a Dios. Esto no es alguien que está, había un grupo que se le llamaban los temerosos, o sea, alguien que temía de Dios. El verso 26, nuevamente Pablo lo menciona, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros, ¿quiénes? Teméis a Dios. ¿A quiénes se estaba refiriendo Pablo? También a gentiles que seguían las normas y enseñanzas, pero no se circuncidaban. Que estos eran temerosos de Dios, estaban conocidos así dentro del pueblo. ¿No eran los prosélitos? ¿Y podían entrar en la sinagoga? Sí, podían entrar, claro que sí. ¿No eran prosélitos? ¿Eh? Cuando dice temerosos, ¿no eran los mismos prosélitos? No, porque los temerosos ya no se circuncidaban, era otra categoría un poquito menor. Muy bien, entonces estaban luego los gentiles que eran interesados, ese está en el verso 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Probablemente aquí pudieran estar todos, los prosélitos, los temerosos de Dios, pero había un grupo ya de gentil, que ni era temeroso, ni se circuncidaba, ni guardaba las leyes, ni los rituales. Simplemente era un interesado en las cosas de Dios, pero no practicante. Entonces, habían 4 grupos dentro de los que Pablo les estaba hablando. Y le estaban hablando de estas cosas. Entonces, versos 44 y 45. ¿Qué dice? ¿Sí? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. Casi toda la ciudad, como aquí, quería escuchar la palabra de Dios, mayormente los gentiles. Vamos a seguir viendo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quiénes mataron a Jesús? Es una pregunta que me salió en el momento. Exacto. Todos los matamos. A veces decimos los judíos mataron a Jesús. Lo matamos todos. ¿Por qué? Porque probablemente entre esos que apedrearon a Jesús habían prosélitos que eran gentiles convertidos al judaísmo, y nosotros también estábamos ahí, diciéndole a Jesús, crucifíquenlo, 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 aquel día delante de Herodes. O podríamos estar en el antiguo Egipcio, en el antiguo Roma. Vale. Entonces, aquí pongo exactamente esto, pongo todos lo matamos, o sea, ahí entramos todos. No podemos decir que solamente fueron los judíos, porque habían prosélitos y están en ese entonces también. Hay algunos cristianos que hoy persiguen mucho a lo que son los judíos, cuando todos hablan de judíos, automáticamente es sacramento. Incluso uno de los reformadores fue muy radical en cuanto a ellos, porque decía que estos asesinaron a nuestro Cristo. Y hay mucha gente, yo lo escuché personalmente de algunos, que dicen, los judíos no quieren saber nada de Israel, cuando tú nombras a Israel y ese, ¿cómo se llama? Se repudia, no,
se prende, rechazo. No, porque los judíos mataron a Cristo. O los romanos. Claro, también. Depende cómo... Como uno lo quiera ver. Amén. Entonces el verso 45 dice, como leímos, el día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, ¿por qué el alboroto del verso 45? Ahora podemos entender un poco más por qué había alboroto. Bueno, pues había alboroto porque en el verso 42, ¿quiénes son los que les ruegan a Pablo que quieren saber más? Los gentiles. ¿Por qué? Porque este mensaje que Pablo trae ya es un mensaje totalmente diferente al que están acostumbrados a escuchar. Hay gente que se había circuncidado dentro de ellos, que eran los prosélitos, y ahora Pablo le está hablando de una manera más ligera de poder llegar a Dios. Y a cualquiera que le alivianen la carga, necesita saber, quiere escuchar, quiere saber. Antes yo tenía que hacer tantas cosas para poder llegar a Dios. Ahora tú me estás diciendo de que simplemente a través de Jesucristo hay perdón de pecados. Pues yo quiero saber. Ahora tú me estás diciéndole a Pablo que ahora solamente a través de Jesucristo yo tengo perdón de pecados. No tengo que circuncidarme, no tengo que guardar la ley, no tengo que estar en la sinagoga, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Entonces la gente quiere saber. Por eso comienza el alboroto en el verso 45. ¿Qué vemos? Los prosélitos siguen a Pablo. ¿A qué le insta a Pablo? A que sigan perseverando. Ahora bajo esta nueva gracia. Claro, ya lo han hecho. Están circuncidados, pero ¿qué le insta? Pues sigan perseverando. Ya están así. Bueno, pues ahora no se devuelvan. Vamos a seguir caminando. A veces las personas venimos con cosas del mundo, y no quiere decir de las cosas malas, pero situaciones, que es lo normal. Sigue perseverando, que el Señor va poco a poco obrando en tu vida. Te topas con el Señor, hay que seguir caminando. Pero antes que decías de que no había matado a Jesús, pero aquí nuevamente vuelven a decir que otra vez son los judíos los que tienen celos, los que tienen envidia y los que empiezan a tramar. Sí. Sí que quizás está por delante, porque lógicamente se manipularon a la gente, ¿no? Pero realmente los que nuevamente lo vuelven a decir, ¿no? Que son los judíos que quieren... Claro, quieren liarla, La como dicen. fama la tienen los judíos. Sí. No, porque ellos defienden su ley, defienden Su tradición, doctrina, su ¿no? cosa, claro. En la ciudad de Antioquía, la ciudad de Antioquía de Pisidia, por lo regular fue llenada, o sea, habían pocos judíos, hay que entenderlo, y fue más visitada, o sea, fue poblada, es la palabra que ando buscando, por griegos, por frigios, romanos, y claro, los judíos. ¿Quiénes llevaron los judíos a este lugar? Fueron traídos a Antioquía por los Seleucidas. ¿Quiénes fueron los Seleucidas? Estamos hablando de 3 o 4... Bueno, los Seleucidas fueron parte de cuando el imperio de Alejandro Magno se divide, se rompe, y hay un grupo que le toca a estas personas, a los Seleucidas, uno de los generales cuando se rompe. Y pues es quien lleva a los judíos a este lugar. Entonces, estamos hablando de que unos siglos antes se llevan algunos judíos, pero mayormente los que vivían eran gentiles. Eso era lo que quería denotar. Por eso la gran multitud quiere saber, quiere escuchar. Y estos fueron más o menos por el siglo III en algo que pude encontrar. Entonces, ¿cómo llego a Dios en la ley? ¿Qué es lo que aquí, el asunto de la gracia, en este viaje misionero, es el tema principal y lo que Pablo realmente trae? ¿Cuál era el problema? De que anteriormente, ¿cómo llegaba yo a Dios? Hice algo que quizá ya ustedes conocen. Ahí está Dios. ¿Qué está? La ley. Israel. Están los prosélitos que se meten. Los temerosos de Dios. Y por último, el gentil allá. Si usted se acuerda, y no sé si usted lo sabía, cómo estaba hecho el templo de Salomón, pero estaba dividido por secciones, y al último lugar estaban los gentiles, en los atrios allá. Los prosélitos estaban para ellos. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que aquí es como el gentil puede llegar hacia Dios. ¿A través de qué? A través de la ley. ¿Y de la ley cuál? Judía. Era la forma como llegaba. ¿Y qué viene Pablo entonces? Desmonta todo esto y dice, no, ahora es diferente.
Ahora está Dios y todo el mundo llega directo. ¿Qué pasa con el judío que se siente desplazado? ¿Dónde lo ponen? Aquí. Estamos todos iguales ahora. Y se acabó. Y entonces, si a ti te desplazas, ¿qué por lo regular tú vas a hacer? No te vas a quedar tranquilo. Ahora tú me estás diciendo de que ellos no van a entrar por mí. Que hay otra rama nueva, como Pablo habla en Romanos. ¿Y qué sucede? Por eso viene entonces el alboroto. Por eso ponía ahorita la nota que decía, ¿por qué el alboroto? ¿Por qué el alboroto? Porque el esquema que tenían los judíos se ha roto. Y ya ahora entramos todo directamente a través de Jesucristo. Y el verso 45 es lo que está sucediendo. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, por eso le hablaba de que había romanos, griegos, fenicios, todo esto, se juntaron, se llenaron de celo también. Se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, y no solamente eso, sino blasfemando. Era algo muy grave para ellos. Claro. Acusaron a Jesús de eso. Acusaron falsamente a Jesús de lo que... Exactamente. Aquí tenemos que entender algo y tenemos que el capítulo 45 es parte de este primer viaje misionero de Pablo. Lo que he hecho es meterlo ahora para que podamos entender el capítulo 15, porque el capítulo 15 cuelga de este problema que Pablo se encuentra cuando va a Pisidia de Antioquía y de otros lugares, pero es el resultado del viaje misionero de Pablo. Entonces vamos a Hechos, capítulo 15, y vamos a leer el verso 1 y 2. Sí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Amén. Amén. O sea, Pablo está siendo consecuente de lo que está enseñando. Y se topa, llega aquí el capítulo 15, ya termina el viaje misionero, pero es la consecución de que de ir a un lugar, predicar el evangelio y decirle a la gente, ya usted no tiene que circuncidarse para ser salvo. Ahora todos llegan a través de Jesucristo. Llega el capítulo 15 y dice que vienen algunos que venían de Judea, de Jerusalén, y se topan con Pablo. Y comienza la discusión, vamos a decirlo así, o el problema. Donde unos dicen, no, se tiene que circuncidar, hay que seguir siendo prosélito para llegar a Jesucristo. Y Pablo está diciendo, ya no se necesita. Entonces, el capítulo 15 es el resultado de lo que Pablo enseña y de cómo tiene que seguirlo manteniendo. Aquí Pablo tiene que ser consecutivo con lo que enseña sobre la gracia de Dios. No menciona en su predicación en Antioquía que hay que circuncidarse para poder ser salvo. Por lo tanto, se mantiene firme. Y por eso Pablo sube a Jerusalén para mantener lo que él está enseñando, que era su evangelio a los gentiles. Verso 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. ¿Y qué hacía? Causaba gran gozo a todos los hermanos. El verso 4 al 6 leemos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, acuérdense lo que le dije ahorita, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero algunos de la secta, y el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Resultado de la predicación, ahora hay que debatir el tema, porque Pablo está enseñando de que no hay que circuncidarse, y algunos todavía fariseos convertidos al cristianismo están diciendo sí, hay que circuncidarse para poder ser salvo. Y se arma el debate. Desde el verso 7 al 13, ¿qué sucede? Podemos leerlo también, que es importante, y así ya el capítulo 15 lo tenemos estudiado. ¿Qué sucede? Y después de mucha, ¿cuánta? Discusión. ¿Quién se levantó? Pedro.
Y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Si usted quiere saber dónde es esto para no abrirlo tanto, usted se va al capítulo 10, se da cuenta de lo que pasa con Cornelio, la famosa historia que todos conocemos donde le aparece un lienzo con cuadrúpedos, con reptiles y el Señor le dice mata y come, y Pedro dice Señor no, porque es inmundo, yo soy judío, y Dios le dice a Pedro lo que yo he santificado no lo llames tú inmundo. Y luego tiene Pedro la experiencia de que la casa de Cornelio, que era un gentil, reciben todo el Espíritu Santo, son bautizados y el Señor viene sobre ellos. Y Pedro lo que está haciendo es contando su testimonio de decir, oigan, que yo también estuve en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo vino y todos fueron bautizados. Sigue diciendo Pedro, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ya no hay diferencia, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban, ahora Pablo cuenta también cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así que, ¿qué tiene que suceder aquí para que la iglesia pueda entrar en razón? 3 versículos principales de este pequeño resumen que tiene que hacer Pedro y Pablo para decirle a la iglesia de que no tienen que circuncidarse. Lo primero, no poner yugo, el verso 10, que no pueden llevar. O sea, le está diciendo a ellos, ¿por qué seguirle poniendo un yugo que no hemos podido cumplir? La ley nadie la ha cumplido, ninguno es perfecto, porque hay que circuncidarse. Segundo, verso 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ahí lo dice. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y verso 13 al 21 viene la conclusión donde entra entonces Jacobo diciendo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se conviertan a Dios, que inquiete a los gentiles, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés mandó desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído y cada día de reposo. O sea, vamos a invertir, a insistir en la gracia, no poner carga porque Moisés y la ley se siguen predicando. ¿Quién da la conclusión aquí en este tema? ¿Quién era el líder de la iglesia en aquel entonces? Jacobo. Jacobo era el líder de la iglesia en aquel entonces. Y al final ya toma la palabra y hace un resumen de lo que ha sucedido. Vamos al capítulo 13, ya vamos terminando, para que veamos los versículos que nos quedan de Hechos. Entonces, el capítulo 15 es la consecución de lo que Pablo enseña, de lo que Pablo predica, de con lo que él se encuentra con los gentiles, los prosélitos, los temerosos de Dios, le ordena de que no se circunciden y luego entonces tiene que seguir defendiéndolo en el capítulo 15. Hay que tener una coherencia. A diferencia de Gálatas, si lo buscan luego, cuando Pedro incluso está en un momento y dice que Pablo tiene que resistirle cara a cara. ¿Por qué? Porque mientras estaba con los judíos, judaizaba. Y cuando estaba con los gentiles, se comportaba entonces con ellos exigiéndole que se comportaran como judíos. A diferencia de Pedro, que entonces Pedro tiene que resistirle y confrontarle, decirle, pero ven acá. Tú no estuviste con Cornelio y le predicaste y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué estás obligando a los gentiles a judaizar? A que lleven las leyes y las tradiciones. Con razón le pusieron Pablo y Bernabé, porque te liaba con todo el mundo, ¿no? Pablo y Bernabé, no entiendo. No, que el
el martes pasado dijiste, primero ponen a Bernabé Y a Pablo, y sí. luego le cambiaron el cargo con el carácter que tenía Pablo, que se iba Sí, enfrentando realmente. a todo el mundo como Era como fuerte. primero. Sí, así es. Amén. Creo que no hay más. Bueno, era esto. Bueno, entonces seguimos estamos en el capítulo 13, ya vamos terminando, el verso 47, seguimos con los capítulos que faltan. 46, 47. Volvemos al 13. Sí, volvemos al 13. ¿Alguien quiera leerlo? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con el nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Pablo comienza, como todos sabemos, dándole el mensaje primeramente a los gentiles. Y el verso ahí dice, el verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, ¿quién le había mandado? ¿Quién le había dado este ministerio? El Señor mismo. ¿Y cuándo se lo dijo? ¿Alguien se acuerda? Que lo vimos en la conversión de Pablo. Hechos 9:15, vamos a verlo. Pablo simplemente está recordando su ministerio, a donde el Señor le ha mandado. 9:15. Hechos 9:15, sí. ¿Alguien quiera leerlo? El Señor me dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Amén. Una cosa muy importante, Pablo está metiendo su llamado y lo está ajustando a un mandato bíblico. Esto era ya una profecía que se había dado anteriormente para Jesucristo y para él, para ir hasta los gentiles, hasta lo último de la tierra. Pablo está tomando su llamado, eso es muy importante, y lo está ajustando a la Biblia, a la palabra de Dios. Y es importante porque a veces nosotros podemos decir, Dios me ha llamado a esto, me ha llamado a aquello, pero eso tiene una connotación bíblica, lo que estás haciendo. Eso es importante. Está citando un versículo. ¿A quién está citando ahí? Lo que tienen referencia, eso está en Isaías 49:6. Es el mismo versículo, lo que han leído. Sí, lo que dice, la parte que dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquel llamado que le hace a Ananías, Pablo lo convierte en un texto de la Biblia. Mi llamado es este, es bíblico, está aquí. Está aquí. Tiene sustento bíblico lo que yo estoy haciendo. Dios me ha llamado a hacer esto. Versículo controversial que no podemos dejar pasar por alto. Verso 8, versículo 48 al 49, Hechos 13. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados, ¿para qué? Para vida eterna. Y el verso 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Leyeron el verso 48? ¿Qué entienden ustedes por este versículo? La reelección. Exactamente. ¿Cómo dice quiénes eran los que se estaban convirtiendo? Los que estaban, dice el verso 48, lo que dice Valentín, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es un versículo, no pudiéramos decir controversial, pero sí un versículo de posición teológica. Esto de ordenar es tazo y es poner en orden, disponer, y significa algo muy interesante, señalar. Entonces, yo no soy calvinista, eso que se sepa, pero no, la palabra hay que estudiarla tal cual es. No, es que a mí no me gusta, por ejemplo, en el sentido de manipular. Si algo lo dice la Biblia, hay que enseñarlo. Y aquí yo incluso traté de buscar esta palabra, el tazo, el de ordenar, porque aquí lo que está hablando es de una predestinación. Entonces, por eso hay sustento bíblico de decir de que los creyentes son predestinados. Yo no soy calvinista y a mí esa posición bíblica no me gusta. Pero no es que a mí me guste o no me guste, la Biblia me guste o no me guste, la Biblia lo está mencionando aquí. Ahora, si usted me pregunta a mí qué yo pensaría más, porque también hay otra vertiente que un día
podemos tomar para estudiarlo, que son los 5 puntos calvinistas, que no lo traje, que creo que una sola gracia. Aquí tengo el que sí me interesa con esta, que es la elección incondicional. Hay una parte que dice que somos totalmente depravados, o sea, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Son 5 puntos que enseña la doctrina o la teología de Calvino. ¿Qué es lo que dice? De que, en resumen, de que Dios nos escoge y somos salvos. De que el hombre ama a Dios porque Dios le ama primero, eso es cierto. O sea, y que el hombre no tiene forma de poder llegar a Dios, eso es cierto. Pero está la contraparte, que es la doctrina de Jacobo Arminius, que dice todo lo contrario, donde dice, no, yo he venido donde Dios porque yo tengo libre albedrío. Y yo amo a Dios, claro que Él me amó primero, pero yo dije sí. Porque es un matrimonio. La novia no se forza a ir con el novio. ¿Usted ha visto una novia forzada? Es por amor, que va, no es así. Que la novia se casa no es por amor. Bueno, nosotros somos la iglesia, nosotros somos la novia. Entonces nosotros vamos por amor del Señor. Entonces son doctrinas, son posiciones bíblicas. Lo que no podemos es soltar, no pasarla por no chocarnos con ella, porque tenemos miedo de tocarlo. No. La Biblia dice lo que tiene que decir. Es una posición doctrinal y hay otras posiciones doctrinales. Por lo regular, la iglesia pentecostal es arminianista, o sea, la otra parte que no es calvinista. Los calvinistas incluso creen que la salvación no se pierde. Yo creo que la salvación se pierde. Entonces, un día podemos tomar y estudiar los 5 puntos. Que va rebajando premios, que no es como la persona que cuanto más santidad lleve, más premios tiene aquí. Esos son los galardones, eso es otra cosa, pero la salvación es de por sí la entrada. Ya luego los galardones es lo que tú hayas hecho en el sentido de tu servicio, tu trabajo con el Señor, cuántas almas te ganaste. Dice que cuando tú ganas un alma te ganas una corona en el Señor. Entonces es una recompensa en el tribunal de Cristo. Ahí en el tribunal de Cristo no hay, ahora te doy la palabra, Enrique, no hay condenación, lo que hay es galardón, o sea, hay estar a cuentas con el Señor en el sentido de qué hiciste y qué voy a recompensarte. Entonces, lo primero es que tenemos que llegar al tribunal, porque si no llegamos no hay ningún galardón. Hay que estar ahí, y para estar ahí hay que ser salvo. Pero lo primero es ser salvo. Yo lo que quiero traerle a colación es de que estas posiciones teológicas tienen su sustento. Ellos lo creen por algo. Y están basadas, las dos están basadas bíblicamente. O sea, si usted... Esto se darán cuenta de los errores de Cristo. Pero exacto. Las dos vertientes, porque en la tercera no hay. Yo en resumen, lo que digo es lo importante es que usted sea salvo. Sea que Dios me llamó, o sea que usted respondió, lo importante es que usted sea salvo. En resumen, eso es lo importante. Y no nos vamos a liar ahora porque hay demasiada tela para cortar. Es como yo digo, pues si la gente va a ser salva porque es escogida, pues entonces mejor oremos a ver a quién le predicamos y no andemos predicando, porque le está predicando a alguien que Dios no ha escogido. Es que tiene demasiada una cosa a la otra. Ahora, si usted se estudia, mira a Calvino, sus escritos, que he leído algunos, tienen un sustento fino sobre esta posición. Ahora, lo que pasa es que ahora mismo hay un calvinismo extremista que se ha ido al extremo con esto, que incluso andan haciendo, yo me topé con uno y me llegó a decir que él se había divorciado, estaba viviendo su vida como quería y no pasaba nada porque Dios lo había separado para Dios. Cuidado. Ni predica nada, ni predica, el Señor ya lo salvará. El Señor ya lo salvará. Eso ya es un calvinismo extremo, de andar en pecado y hacer lo que sea porque Dios me cogió, la salvación no se pierde. Cuidado. Están sellados, pero ese no es, si ustedes buscan, ese no es el calvinismo que enseñó Juan Calvino. Era un calvinismo más moderado que creía en la santidad, incluso en la gracia y todo eso, pero no estas cosas. Es un calvinismo extremo que mucha gente ha tomado. ¿Vale? Lo dejo así, eso era lo que quería, abrir un poco el tema. La salvación se pierde si tú te retiras de la iglesia y te retiras del pueblo de Dios, ¿no? Si entra en pecado. Yo creo que la salvación se pierde. Por eso Pablo incluso, lo hemos visto, decía, y Demas me ha abandonado. Demas se ha apartado. Demas era un colaborador. Por amor al mundo, amando más de este mundo se ha apartado. O sea, y dice, no se lo tenga en cuenta, Señor, dice Pablo. O sea que... Terminamos, versos 50 al 52. ¿Alguien que lo quiera leer?
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de los pies, llegaron al ícono. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí termina Pablo sacudiendo el polvo de los pies en este viaje misionero. Ya entienden por qué tanta revuelta, tanto problema. Y alguien, para terminar, puede saber por qué Pablo se sacude el polvo de los pies, aunque lo hemos escuchado. ¿Qué significaba esto? El Señor mismo lo dijo, ¿no? Claro, Mateo 10:10, lo que estudiamos incluso. Si no lo recibían, que se ponían las palabras. Sí. Era una señal de que hemos traído algo valioso y ni siquiera nos llevamos su polvo. O sea, yo te he traído algo, tú no lo quieres recibir, pues mira, ni siquiera tu polvo me lo quiero llevar conmigo. Yo fui quien te he traído algo. Otra cosa también era una señal para los judíos de que se rompía la relación. O sea, hasta aquí tú y yo llegamos. Sacudir el polvo era romper la relación entre dos personas, pero sin rencor, en amistad y con cariño y sin problema. Eso era lo que Pablo estaba haciendo en ese momento. Amén. El caso de eso no puede guardar rencor ni nada. Inclusive en el mío y con amor. Amén. Entonces, nada, este ha sido el viaje de Antioquía de Pisidia, lo que Pablo se encontró con los gentiles de todo tipo. Ahí mencionado, es muy importante que para mí que conocieran esta parte de lo que son los prosélitos, los temerosos de Dios, la división, cómo estaban los gentiles en aquel entonces, la revuelta, por qué se hizo. Aquellos ya comenzaban a entrar en un lugar igual que los judíos y se acababan los privilegios. Y bueno, pues aquí terminamos la parte de Antioquía de Pisidia. El próximo jueves, ver si podemos concluir las 2 ciudades que faltan. Y nada, Dios les bendiga. Yo espero que hayan aprendido algo en esta noche y oramos para ser despedidos.